Bueno, vamos a contarles uno de los tantos casos de injusticias, de impunidad que hay aquí en el país. Los representantes de la película Muerte en Berruecos están esperando ya 2 años que las autoridades se pronuncien respecto al caso de que tomaron su película y la publicaron sin permiso, la desmembraron, digamos, la convirtieron en una miniserie en un canal del Estado y están 2 años esperando que se pronuncien las autoridades para poder seguir un juicio. ¿En algún momento ellos, de cierta manera, dieron los permisos, hablaron para que se transmita ahí? Porque ¿cómo la llegan a tener? Un canal compró una copia pirata de una película, una coproducción internacional, pero evidentemente parte de Ecuador. Compró una película pirata, la dividieron en pedacitos, la transmitieron y se lavaron las manos y nadie hace nada. O sea, arbitrariamente. Arbitrariamente. Piden justicia. Tenemos un reportaje. Debe tener cuidado. 2022 fue el año que recordaremos del bicentenario de la independencia. El mariscal Antonio José de Sucre fue una figura central de esta gesta. Y ahora, 200 años después, es el protagonista de otra polémica. Muerte en Berruecos es la coproducción internacional que narra el asesinato del mariscal de Ayacucho. Paradójicamente, esta película fue víctima también de un asesinato comercial que se mantiene en la impunidad. Con sorpresa nos enteramos que el canal Gamavisión transmitió en diciembre del 2020 nuestra película Muerte en Berruecos sin tener los derechos de transmisión y además fragmentó y convirtió un largometraje en una miniserie de varios capítulos. En ningún momento el canal de televisión tomó contacto para pedir permiso o comprar los derechos de transmisión. Simplemente adquirió la película, la dividió arbitrariamente y lucró de la misma, sin que los realizadores perciban ninguna ganancia por ella. Entonces, de esta manera, Gamavisión vulneró 2 de nuestros derechos, que son los derechos patrimoniales de autor y los derechos morales. Los derechos de autor son derechos humanos. En su momento, los productores exigieron explicaciones al canal, el cual se justificó con una escueta carta. Nos mandó una carta de vergüenza en la que dicen que ya no es culpa, que ellos compraron a un señor de Chile y que perdonará nomás. La copia que emitió el canal era de baja calidad y sin los derechos de emisión. Ante esto, los productores acudieron a la autoridad. Nosotros le hemos presentado una tutela administrativa ante la Autoridad de Propiedad Intelectual y de Derechos de Autor, que es el SENADI, y la hemos presentado hace 2 años. Pero en todo ese tiempo, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales no ha actuado. La SENADI en 2 años no puede emitir la resolución, que básicamente es decir, sí, se ha cometido un ilícito, como en efecto se ha cometido, es irrefutable. Ponce, como representante del filme en Ecuador, está molesto, ya que el perjuicio en contra de su obra lo realizó un canal que es propiedad del Estado, y son las mismas instancias estatales las que no reaccionan ni actúan, evidenciando inoperancia e inseguridad jurídica. Pero aquí hay un tema de institucionalidad, y si el Estado es propietario de un canal que comete un ilícito, tiene que responder de alguna manera. Falta poco, lo que en el camino. De acuerdo a la producción del filme, la emisión de la película sin su permiso provocó un daño en su plan de comercialización. Claro, nosotros teníamos conversaciones con canales de abierto y de pago, y nos dijeron, bueno, ya la obra se ha transmitido a nivel nacional. Entonces, este año que ha sido del Bicentenario, mucho Sucre por aquí, batalla de Pichincha por allá, y nosotros con una película maravillosa sobre el tema nos quemaron un producto. Indefensión e impunidad. Parece que la figura de Sucre no logra librarse de estos males de la República. Bueno, producir en Ecuador es bastante caro. No tienes muchas ganancias y sin embargo prácticamente que te roben, que se sustraigan una serie que costó tanto, no es justo. Y de la forma tan descarada, ¿no? El hecho de comprar la película, dividirla, mutilarla tal vez en algunas escenas, luego publicarla sin dar absolutamente nada. O sea que han perdido todo. Hay leyes de propiedad intelectual, pero simplemente esto queda en la impunidad. Está denunciado este tema en todas las instancias internacionales en el sentido de que
esto complica al Ecuador en el sentido de que no hay seguridad jurídica. Exacto. Entonces decir, bueno, ¿y por qué voy a ir yo a vender o a comercializar algo ahí si finalmente cualquiera se lo puede coger y lo puede publicar sin responder? Las ¿no? autoridades de justicia seguramente tienen que actuar de forma urgente, en este caso marcar un precedente para obviamente no perjudicar a los cientos de productores que tenemos en nuestro país y que obviamente también tienen miedo de que les suceda lo mismo. Claro, urgente sobre todo porque ya han pasado 2 años, 2 ¿no? años. Entonces no sé qué más están esperando. Exacto.